Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de Giro a la Izquierda. Antes que nada queremos saludar y solidarizarnos con los familiares, amigos y compañeros de Luis Rodríguez, un joven trabajador de call center que el domingo pasado perdió la vida por las condiciones terribles de trabajo. Seguramente ustedes conocerán a alguien que trabaja en un call center y es lógico, porque se estima que en Córdoba hay entre 25.000 y 30.000 jóvenes y no tan jóvenes que dejan los mejores años de la vida y su salud en terribles condiciones de precarización y tercerización laboral. Una vez más, la sed de ganancia de los capitalistas, el egoísmo de los patrones, se cobraron una nueva vida. Hasta ahora no hemos escuchado absolutamente nada de ninguna de las dos CGTs, no se han pronunciado. Claro, ellos son los responsables de mantener las condiciones de superexplotación y de abandonar a los trabajadores frente a los reclamos con sus patrones. Desde Giro a la Izquierda repudiamos este hecho, donde queda en evidencia que en este sistema capitalista la vida de las personas vale menos que el bolsillo de los patrones. Los temas de hoy. A 400 días de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, nos preguntamos cómo es la Universidad de Carolina Escoto. Tendremos un informe sobre Arcor, cuánto gana Pagani y cuánto necesita un trabajador para ganar lo mismo que su patrón. Otro tema que cada vez se presenta con mayor frecuencia y genera mayor preocupación en nuestra ciudad es la trata de personas. Estuvimos en la marcha por la aparición con vida de Yamila Cuello y de Arias. Además, como habíamos prometido la semana pasada, tendremos un informe sobre Europa y el Estado español. Más importante de los últimos días es el paro de transporte y la reacción de los usuarios. En estos días estuvimos viendo también la campaña de los medios de comunicación, donde se desvaloriza, se deslegitima, se demoniza a los trabajadores como si por cobrar un sueldo que cubra la canasta fuera un problema. En realidad, el problema del transporte radica absolutamente en los empresarios y no en los trabajadores. Desde ya que los usuarios sufrimos un pésimo servicio y uno de los transportes más caros del país, pero no son los trabajadores los responsables de esta situación, sino los empresarios que se llenan los bolsillos a costa nuestro y que además cuentan con la complicidad del Estado tanto municipal como nacional que permanentemente los están subsidiando. ¿Por qué no abren los libros contables para que veamos cuál es la verdadera situación y sus ganancias? La única forma que creemos en la que podamos resolver la situación del transporte es que nos unamos los usuarios con los trabajadores en contra de los intereses de los empresarios y no que nos enfrentemos entre nosotros. Otro tema que también ha tenido mucha importancia ha sido el festejo a 400 años de la universidad. Un gran acto que contó con el apoyo del gobierno nacional. Y esto viene a afirmar de alguna manera los rumores de que Carolina Escoto, la rectora, sería la nueva figura del kirchnerismo en Córdoba. Nos preguntamos si la universidad hoy amerita semejante acto. Estuvimos hablando con Javier Musso, estudiante de Historia, dirigente de la Juventud del PTS, ex consejero directivo de la Universidad Nacional de Córdoba, para saber cómo es la Universidad de Carolina Escoto. ¿Cómo definir la Universidad de Carolina Escoto? La Universidad de Carolina Escoto se ha caracterizado por ser una universidad del doble discurso. Escoto ha mantenido un perfil progresista, pero que después en lo esencial la universidad no se ha modificado de la Universidad de la Ley de Educación Superior, del ex rector González, de la Universidad Neoliberal.
Pero la universidad se declara a favor del derecho al aborto, de la ley de identidad de género. Sí, son cosas con las que tenemos acuerdo, de hecho hemos peleado por ellas, pero sin embargo, fíjate, mientras aprueban esa resolución en superior, bajo el rectorado de Escoto, se ha llenado la universidad de policía, se ha profundizado la presencia policial de la policía, por todo el mundo sabido, los cómplices de la red de trata, hoy sospechada de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Hemos visto en los medios, por ejemplo, que es la policía provincial que con métodos brutales reprime a los jóvenes pobres, trabajadores. Después es contradictorio porque te votan la identidad de género autopercibida, pero después, por ejemplo, las compañeras trans que estudian en la universidad son perseguidas, amedrentadas por esa misma policía. O sea, por eso desde ese punto de vista, para nosotros es un retroceso respecto a la autonomía universitaria y respecto a las conquistas de la reforma del 18. Es un rectorado que asumió diciéndose heredero de la reforma del 18 y ha profundizado, por ejemplo, la presencia de la policía en la universidad, violentando justamente uno de los principales conquistas de esa gran gesta del movimiento estudiantil cordobés. La relación del rectorado de Escoto con los trabajadores ha dejado mucho que desear en estos años de gestión. Por ejemplo, hay trabajadores no docentes que le mantienen contrato hasta 5 años, o sea, peor que en muchas de las empresas más explotadoras de Argentina. Trabajadores docentes, por ejemplo, que un titular simple, con 20 años de antigüedad, su sueldo llega a los 4.000 pesos, o sea, casi la mitad de la canasta básica familiar, además de haber perseguido a la oposición docente. O sea, el rectorado de Escoto se ha caracterizado también por querer imponer un pensamiento único, persiguiendo a la oposición docente al interior de la universidad. El rectorado de Escoto ha tenido medidas justamente este perfil progresista, como mantener el programa en la Universidad de la Cárcel, o voluntariados y trabajos en barrios populares de Córdoba, pero que después la verdadera relación de Escoto con la sociedad fue una continuidad con la Universidad Neoliberal, porque se han profundizado los convenios con las empresas. Por ejemplo, en el 2009, te doy un dato, la Facultad de Ingeniería dijo que las condiciones de trabajo en los call centers eran óptimas. Vimos que el domingo falleció Luis Rodríguez, que trabajaba en el call center de Cadicar después de una explosión, y la universidad dice que las condiciones son óptimas. Por otro lado, Escoto tiene su propio plan primer paso, que son las pasantías, que son trabajo calificado y barato para las empresas, y le ponen el título de prácticas preprofesionales. Pero sin embargo, lo que más ha avanzado en relación con las empresas bajo el rectorado de Escoto, por ejemplo, son los convenios con multinacionales como Arcor. En el 2008, el Consejo Superior planteó, tiene una resolución en la cual se van a dictar seminarios, cursos e investigadores para promover a favor de la empresa Arcor. En el 2010, que se vio en toda la provincia las condiciones en las que trabajaban los laburantes de Arcor, con un histórico conflicto, la universidad traía el gerente de recursos humanos a dar clase para los estudiantes acá y no precisamente los trabajadores. Y el año pasado se ha profundizado esta relación con una empresa, sabido por todos, que apoyó el golpe militar, en el cual las investigaciones que realizaron los estudiantes e investigadores de la universidad iban a ser confidenciales. ¿Por qué confidenciales? Para que todos esos avances de las investigaciones permanezcan para el grupo Arcor, digamos, y que no lo puede ver la competencia. Es decir, una universidad que la banque el conjunto del pueblo trabajador pone su investigador y sus conocimientos al servicio de grandes monopolios como el grupo Arcor. El rectorado de Escoto fue un doble discurso. Con estos datos que te doy, y hay muchos más, se demuestra que progresista no tiene absolutamente nada, y ahora, aprovechando el festejo de los 400 años, que se ha puesto 6 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación, cuando hay un montón de falencias de la universidad, quiere que sea como plataforma de la candidatura de Escoto en el kirchnerismo cordobés. Pero bueno, nosotros decimos que
no queremos hacer nada con esa universidad de las empresas, queremos una universidad que esté con los trabajadores, que entre los hijos de los trabajadores, 105.000 estudiantes, en la universidad solo el 10% vienen de la clase trabajadora, es decir, que se ha mantenido lo esencial y por eso tiene que eliminar cualquier convenio con las empresas, que se hagan públicos esos convenios y que la universidad realmente sirva para los actores que la mantienen, que son los trabajadores y el pueblo pobre. Como veíamos recién en los convenios entre las grandes empresas y la universidad, tenemos un clip de una de las alimenticias más grandes de Latinoamérica. ¿Has visto alguna vez entrar a alguien en nuestra fábrica? Tiene que haber gente trabajando. Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Bueno, si vivís hasta los 10.000 años, vas a poder cobrar lo mismo que Pagani. Eso sí, seguramente vas a tener problemas de tendinitis, de lumbalgia, no sé qué puede pasar con los accidentes laborales. Pero tenemos otra joyita. En el diario Los Principios, con fecha 25 de julio de 1980, vemos una foto de Fulvio Pagani, fundador de Arcor y de la Fundación Mediterránea, que está sentado junto a Domingo Cavallo, el interventor militar Sigwal. Dicen así: coincidieron hablando a título personal en apoyar el proceso de reorganización nacional, como así también lo actuado por las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión. Bueno, acá la relación entre Arcor, Pagani y la dictadura queda bastante clara, ¿no? Una relación profunda, duradera, que les va a ayudar a incrementar su desarrollo y exponencialmente sus ganancias. Carolina Escoto, ¿la Universidad Nacional de Córdoba hace acuerdos con los genocidas? Vamos a ir a un corte con las palabras de Javier Poque Hermosilla, dirigente de CRAF y quien encabezó la lista Bordeaux en las elecciones de la alimentación en Buenos Aires. Las elecciones que tuvimos en el gremio de la alimentación para nosotros ha sido sumamente positivo. Peleamos contra un sindicato que tiene al frente a un personaje como Rodolfo Daer, que lleva 28 años dentro del gremio, que cuenta con todas las herramientas y todo el apoyo político como para poder hacer fraude. De hecho, dejó afuera la mitad del gremio, que son 6.000 trabajadores que están afiliados al sindicato, los cuales no pudieron votar.
Nosotros denunciamos esta maniobra, también denunciamos que detectamos que había 1000 trabajadores o 1000 nombres que figuraban en el padrón que no eran trabajadores de la alimentación. Peleamos contra ese fraude, hicimos una movilización a Capital denunciando esto, llegamos a 40% de los votos, ganamos en alrededor de 13 fábricas y bueno, creemos nosotros que esto nos fortalece a nosotros y fortalece al conjunto de los trabajadores, mostrando que hay una alternativa, que se puede pelear contra la burocracia sindical si nos organizamos un trabajo paciente, fábrica por fábrica. Y bueno, el fruto de todo esto fue el resultado de la elección. Se han puesto muchos compañeros a la cabeza de esta pelea, recorriendo fábricas, haciendo pintadas, volanteadas, y creemos que eso también es algo muy para valorar mucho y seguir desarrollándolo. Estás viendo Giro a la Izquierda, un programa de TV PTS. Seguimos en Giro a la Izquierda y como anticipamos la semana pasada, tenemos un informe sobre Europa y el Estado español. El gobierno de Grecia presenta esta misma semana en el Parlamento un nuevo proyecto de ley con recortes adicionales. Las medidas de ajuste implementadas desde hace meses por Papademos han aumentado el desempleo y profundizaron la recesión económica. Marchamos en defensa de las jubilaciones y además contra el recorte o los recortes en el Sistema Nacional de Salud. And I'm here to support the public sector workers who are out on strike today. They're on strike against massive attacks and cuts to their pensions, but also more generally because of the huge austerity package that the government is trying to push through, cutting jobs, wages, cutting services, cutting pensions, all in the name of paying for the cost of the crisis that was created by the rich. And so I'm De los 11 millones de pobres que según el gobierno existen, al menos 3 millones viven en la absoluta pobreza. Al mismo tiempo, más de 2,5 millones están sin trabajo. A la huelga 5, a la huelga 10, a la huelga madre, yo voy también. Tomaremos decisiones en el Consejo de Ministros en reformas en materia sanitaria, educativa y servicios públicos. De la noche a la mañana me echan sin ton ni son, no puedo pagar la luz, no puedo pagar absolutamente nada, no tengo comida. Vaya huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo. Una huelga donde la clase trabajadora mostró la potencialidad que tenemos para poder lograr parar por completo los principales resortes del capitalismo, ¿no? Tanto las grandes industrias, los transportes, los grandes servicios, la energía, la petroquímica, los puertos, todo amaneció prácticamente parado. Además, en este caso, en esta huelga, hubo también un seguimiento bastante amplio en el sector público, sobre todo en la sanidad y en la educación, que vienen sufriendo muchos recortes. Una gran jornada de movilización, pero que desgraciadamente volvimos a sufrir la única respuesta que tiene el gobierno de la Generalitat y el gobierno de Mariano Rajoy contra la protesta social, que es la criminalización y la represión.
estamos con Eduardo Castilla, un integrante del blog colectivo sobre política e historia, Apuntes de Frontera, donde justamente vemos un material sobre Europa y el Estado español y nos pareció interesante invitarlo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien. Veíamos recién en el clip la situación en Europa y en España, ¿no? Una crisis de magnitud histórica. Sí, realmente. Donde el 50% de los jóvenes están desocupados, donde la desocupación en general es de un 25%, es una cifra más alta de lo que fue el 2001 en la Argentina. Exactamente, ese es el caso puntual de lo que está ocurriendo en España. Si bien la tasa de desocupación no es la misma en todo el continente, España y Grecia son los exponentes más avanzados de una crisis económica y social muy profunda. Y que esa crisis incluso, más allá de que estamos viendo estos datos económicos que ustedes reflejaban recién en el informe, más allá de esa situación, los dirigentes de los estados europeos siguen aplicando planes de ajuste con los cuales intentan garantizar que las ganancias de los grandes grupos económicos, de los grandes bancos, los grandes sectores del capital financiero que durante todos estos años se enriquecieron, sean los que sigan siendo sin tocar. Es decir, hay una resistencia, disculpa, de los trabajadores y del pueblo, hay una resistencia. Hoy se cumple, por ejemplo, un año del movimiento de los indignados, del 15M. Y no es para menos, porque en realidad, que lo que te iba a comentar, es decir, lo que queda claro es que los políticos gobiernan para las grandes empresas. Para darte un ejemplo contundente, que es lo que genera este tipo de respuestas. Hace 4 o 5 días, el Estado español salió a salvar al cuarto Banco de España, mientras hay denunciados unos 150.000, 160.000 desalojos en el Estado español en los últimos 3 años. Entonces, sí, es evidente que hay una resistencia, que es lo que comentabas vos alrededor de la juventud, pero que también la vemos, por ejemplo, en el movimiento obrero. Hace un poco más de un mes vimos el enorme paro general que hicieron los trabajadores de España, lo que pasó a ser conocido como el 29M. En Grecia hemos visto aproximadamente unas 15, 16 huelgas generales desde que empezaron los ajustes y finalmente lo que vemos también es una situación de conflictividad creciente en otros países. Ustedes lo reflejaban muy bien en el informe, hubo una huelga general de los empleados estatales en Gran Bretaña que, si no recuerdo mal, es la segunda de los últimos 4 o 5 meses. Claro. Hace 10 días fueron las elecciones en Europa y, por ejemplo, en Grecia y en Francia, los responsables del ajuste han fracasado en las elecciones. Claro, porque lo que se está mostrando es que el repudio que existe en la sociedad, que se muestra en estas movilizaciones, en estos movimientos, es un repudio que también se traslada al terreno electoral. En todos los países, tanto en elecciones generales como en Grecia y en Francia, como en elecciones locales, regionales, perdieron los que son considerados los aplicadores de los ajustes. Y los que ganaron fueron aquellos que usaron un lenguaje distinto, hablando de crecimiento, que es lo que pasó esencialmente en Francia con el triunfo de Hollande. Ahí Hollande aprovechó el enorme descontento que hay entre los jóvenes y entre los trabajadores contra Sarkozy y al mismo tiempo tuvo este discurso que sin embargo no es un discurso que se salga del esquema general que plantean para la Unión Europea, que es sostenerla garantizando el equilibrio fiscal y al mismo tiempo, y para eso precisamente, ajustando sobre el nivel de vida de los trabajadores. Ahora, preocupa igual el ascenso, por ejemplo, de los grupos neonazis como Amanecer Dorado, ¿no? Sacaron el 7%. Exactamente. Y lo que pasa es que lo que estamos viendo es la emergencia de una crisis social muy profunda. Entonces esa emergencia da fenómenos como lo que describíamos recién, de resistencia de los trabajadores y de la juventud, pero por el otro lado también da este surgimiento de grupos neonazis. Para darte un ejemplo, Amanecer Dorado o Aurora Dorada, lo que tiene entre su programa, entre sus propuestas electorales, es minar las fronteras para que los inmigrantes no puedan entrar. Es decir, se trata claramente de un discurso reaccionario, antiinmigrante, antimusulmán, es decir, profundamente reaccionario a nivel social. Claro, ahora es preocupante porque puede haber un sector desesperado, ¿no? que crea que en ese sector puede tener algún tipo de salida. Sí, realmente es preocupante. Esto tiene que ver con, o en todo caso, lo que hay que pensar es cómo se puede evitar que esta situación se desarrolle más profundamente. Es decir, si la clase trabajadora no empieza a mostrar una salida de la crisis que ataque los intereses de los capitalistas, que son los que en última instancia crearon la crisis, va a ocurrir que probablemente estos sectores empiecen a fortalecerse. Ahora, esta es una cuestión que es necesario problematizar, indagar, discutir, pero también es preciso que los jóvenes, los trabajadores y los mismos inmigrantes empiecen a organizarse, porque a estos grupos neonazis como Amanecer Dorado no solo se los enfrenta con la movilización, sino que también se los enfrenta en la calle, en la acción. Claro, indispensable. Exactamente. ¿Y cuál es la perspectiva entonces para Europa? Mirá, lo que se está debatiendo en este momento son las alternativas, las salidas a la crisis. Tenemos una Europa del ajuste, que es la que hasta ahora han sostenido Angela Merkel, Sarkozy, es decir, un proyecto que es mantener Europa unida en función del euro, y con ese proyecto implica necesariamente los ajustes que se vienen haciendo. Ahora lo que hay es un debate acerca de los ritmos de ese ajuste. Hollande ganó, como te decía recién, con un discurso a favor de tibias medidas que van en contra
contra el capital financiero, lo cual abre una tensión entre Alemania y entre Francia por ver cuáles son los ritmos del ajuste. Si no recuerdo mal, hoy había una cumbre en la cual se iban a empezar a discutir estos puntos. Cualquiera de estas alternativas, digamos, significa un ajuste hacia los trabajadores. Claro, sí, en realidad entre Hollande y Merkel lo que hay es una diferencia de ritmos, pero por el otro lado lo que empieza a surgir es otro sector que también va a proponer una salida que va en contra de los trabajadores, que propone, son sectores intelectuales, de políticos, de dirigentes y de la misma clase capitalista, que proponen abandonar el euro, volver a las monedas nacionales y con eso devaluar. Eso lo que haría sería permitir una recuperación económica. Obviamente, como ya sabemos, una devaluación implica necesariamente un ataque sobre los trabajadores. Como en el 2001 en la Argentina. Exactamente como en el 2001. Es decir, la única forma de evitar que esta crisis siga siendo descargada sobre los trabajadores es que la clase obrera se organice, se independice de todos los partidos patronales y pueda empezar a atacar el derecho capitalista, la propiedad privada capitalista, como forma de darle una solución profunda a estos problemas. Bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Volvemos a Córdoba, ¿no? Córdoba y Tucumán se han convertido en dos lugares donde se ve el tránsito, origen y destino de la trata de personas. Estuvimos en la marcha por la aparición con vida de Yamila Cuello y Jimena Arias. Salí de mi casa el 25 de octubre del 2009, salió a comer a la casa de unos amigos, de ahí no volvió más. Creemos que está metida en la red de trata porque tanto la policía como la gendarmería no hicieron nada, ni para buscarla, ni nos dieron respuesta de nada cuando íbamos a tribunal y a preguntar por el caso. Entonces decidimos movilizarnos en el centro junto a las organizaciones y a la familia de desaparecidos. Marchamos pidiendo la aparición de todos los desaparecidos. Mi nombre es Norma, soy tía de Jimena Natalia Arias, que desapareció el día 5 de marzo del 2012. Se comunicaron con nosotros los parientes de Yamila y nos convocaron a esta marcha, en el cual cedimos porque es necesario que la trata de blancas tiene que desaparecer, porque son muchos los jóvenes, las nenas, los nenes que muchas se los llevan. Si este flagelo se lleva adelante, justamente es porque implica una logística en la cual necesariamente está implicado el poder represivo del Estado, la policía, la justicia cómplice y de los cuales muchos inclusive son partícipes también, y el propio gobierno nacional y provincial que no hace absolutamente nada para este terrible flagelo. Y esto es justamente porque implica millones y millones de pesos, es un negocio internacional. Entonces, compañeras, nosotros creemos que la vía es la organización en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las facultades, la organización independiente para seguir impulsando la movilización, como lo hemos hecho el día de hoy, pero ampliarlo y mantenernos en las calles. Que aparezca Yamila, que aparezca Jimena, Cristina, El gobernador de la Sota anunció una ley contra la trata de personas en la que, entre otras cosas, se anuncia la prohibición de whiskerías y prostíbulos, que ya estaban prohibidos. Es decir, una cuestión formal que no creemos que pueda solucionar verdaderamente el problema de la trata. La policía es la principal responsable, ¿sí?, de que las redes de tratas puedan manejarse con tanta impunidad. ¿Cómo puede ser que de esto el gobernador no haya mencionado ni una sola palabra? Bien, y nos acercamos al final. Queremos saludar al resto del equipo de Giro a la Izquierda que hace posible que este programa salga al aire, y los invitamos mañana miércoles a las 19:30 horas en Casa Verde, en la Facultad de Humanidades. Estará Cristian Castillo, dirigente del PTS y ex candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda, que va a dar una charla sobre el retorno de Marx y sus ideas. Y nos vamos con un adelanto de uno de los temas de la próxima semana, el Cordobazo. La clase obrera va a ir al frente.
Porque lo que nosotros teníamos como conciencia en ese momento, que el único que puede garantizar la instalación de un nuevo sistema de vida, llámese socialismo, es la clase trabajadora.